Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un honor y una satisfacción teneros a todos vosotros. Es un honor y una gran satisfacción contar con vuestra presencia y en ese estado tan especial. Quiero también agradecer a don José Carlos González Hurtado su presencia entre nosotros. Presentar a don José Carlos de una forma muy breve es muy complicado. Tiene una dilatada y extensa vida profesional. Podemos decir que es un líder empresarial internacional con más de 30 años de experiencia en multinacionales, de renombre como Procter & Gamble o Carrefour. Actualmente es el presidente de VTN España, la mayor red de medios católicos del mundo. Es empresario, escritor y conferenciante. Ha vivido y trabajado en más de 15 países, entre ellos Francia, Alemania, Israel y Estados Unidos. Y ha sido profesor asociado en la Universidad Pontificia de Comillas. Es autor del libro, que tenemos aquí a nuestras espaldas, de nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, traducido a 3 idiomas, de momento, 3 idiomas. Este libro ha generado un gran interés y debate en ámbitos científicos y culturales gracias a su exposición rigurosa que integra ciencia, razón y fe. Es un enriquecedor diálogo. El tema de la conferencia el de hoy es ¿existe Dios? La ciencia demuestra que sí. Durante mucho tiempo se ha planteado que ciencia y fe son campos opuestos, pero los avances científicos más recientes en áreas como la cosmología, la biología, la física y las matemáticas están mostrando evidencias que apuntan a la existencia de un creador inteligente. En esta línea se manifestaba Luis Pasteur, lo conoceréis. Decía que un poco de ciencia nos aparta de Dios, pero que mucha ciencia nos acerca a Él. Bueno, pues esperando que este diálogo entre ciencia y la fe sea estimulante y enriquecedor, le cedo la palabra con mucho gusto a don José Carlos González Hurtado. Muchas gracias. ¿Me oyen ustedes? Sí. ¿Se oye mal? ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo sabe que le he preguntado cómo se llama? Es broma, Raquel, es broma. Es broma. ¿Se oye mejor, Raquel? Vamos a ver. Yo me voy a pasear. Sí. Mi sugerencia es que usted se siente. Porque si no voy a estar viendo los padres y no sabe mal. Muchísimas. Se lo voy a poner muy difícil a Julián. Muchísimas gracias por estar aquí. Hemos tenido tenemos dos inconvenientes, pero vamos a subsanar. Uno es la presentación. Mi ordenador no entra en el cable de este, con lo cual ustedes verán que las diapositivas están un poco deslavazadas. Pero no pasa nada, yo se lo cuento. La segunda, yo tengo ¿cómo se llama? Un hard stop, un final. Entonces voy a intentar ir rápido en la presentación para coger sus preguntas. ¿De acuerdo? Tal como ha dicho Gregorio, ya ha contado quién soy yo. Yo llevo 5 años en España. Yo he vivido mis últimos 30 años fuera de España. Yo era, como ha dicho él, consejero delegado de multinacional americana, el Chief Commercial Officer de Carrefour cuando vivía en Francia y presidente de Procter & Gamble, viviendo en muchos de los países del mundo. Casi seguro que cualquiera de ustedes, cualquier país que mencionen, probablemente he estado. Pero realmente estoy aquí y esto no lo pueden ver por esta razón. Estos son mensajes que me han llegado y me llegan todos los días. El último fue ayer, antes de ayer, en LinkedIn. Se los cuento. Y para mí ha sido una enorme sorpresa. Dice, mire, Jorge, he sido agnóstico toda mi vida, descubrí tu libro, a día de hoy soy católico. Alfredo, estaba perdiendo mi fe y he ayudado a hacerla renacer. Cristina,
movió la balanza a favor de Dios. Jesús. Tengo cientos de estos y para mí ha sido realmente sorprendente. Ha sido por los podcasts, algunos de ustedes me conocen por los podcasts. Esta mañana he estado grabando otra vez con René ZZ, que se ha convertido. Pero por ejemplo me encanta, Juan. Poco a poco me fui alejando de Dios y estaba totalmente alejado. Me he escuchado muchos de sus podcasts, me he comprado el libro. Esto yo que haya vuelto a despertar en mí la fe y que vuelvo a rezar, incluso con mi hijo, no lo dice aquí, aunque me acuesto y rezo todos los días. ¿Por qué estoy aquí yo? Para intentar que ustedes salven su alma y de paso que eso me ayude a mí a salvar la mía. Se lo digo. Esa es la principal razón por la que yo hago lo que hago. Porque estoy en WTN, que es hablaremos al final de WTN, y por el que he escrito el libro, porque yo no soy escritor, pero ahora parece que sí soy escritor porque, por cierto, en noviembre, si Dios quiere, sale. Por cierto, todos los derechos de autor del libro van para WTN, yo no llevo ni uno, es importante decirlo. ¿Qué veremos hoy? Eso es lo que dice yo, que usted no lo vea. ¿Qué veremos hoy? Veremos 3 consideraciones previas, veremos el tráiler del libro, os hablaré de WTN y contestaré preguntas. Si las preguntas son difíciles, las responde Julián. Si las preguntas son fáciles, las respondo yo, que es mi especialidad. Miren, yo soy católico. Este es el resumen ejecutivo de mi fe. Julián te lo voy a poner todavía más difícil. Si ustedes no son católicos, no pasa nada, pero simplemente para explicarles de lo que voy a hablar. El resumen ejecutivo de la fe católica es el siguiente. Dios existe, Jesucristo es Dios, y la Iglesia católica es la de Jesucristo. Es muy importante, el libro y esta charla no tratan de las dos últimas. Trata solo de que Dios existe. Yo puedo contestarles luego las preguntas que quieran y hay evidencias de que Jesucristo es Dios y que la Iglesia católica es aquella que fundó Jesucristo. Pero lo cierto es que lo que ustedes van a ver son las evidencias de que un Dios creador existe. Vamos a ver, ¿por qué es importante el libro? ¿Quiénes de ustedes son millennials? Si ustedes no saben lo que es un millennial, usted no es un millennial. Millennial, toda persona que está entre 27 y 42 años, más o menos. Muy bien. Bueno, pues estos datos son de los millennials. ¿Por qué es importante el libro? Pero afecta también a la generación Z, que es la tuya. Y probablemente a la mía, yo soy boomer. Se nota. Pues mira, el 82%, la razón por la que tú eres millennial, ¿cómo te llamas? Joana. Sí. No, Ana, sino Joana. Okay. Joana. La razón por la que Joana y la gente como Joana abandona la práctica religiosa virginiana es, en un 82%, no porque esté en contra de no sé qué papa o no me guste no sé qué dogma, sino porque Dios y ciencia están enfrentados. El 82% de tu generación piensa que Dios... Pase, por favor. Perdón. Si quiere. No, es que tenía una reunión. ¿Se titulaba? ¿Eh? Todos somos propietarios. El 82% de los millennials abandonan la práctica religiosa porque piensan que Dios y ciencia están enfrentados. La principal razón por la que sus hijos, sus nietos, tú, abandonan la práctica religiosa no es porque no creas en el Papa o porque no creas que Jesucristo es Dios. Es porque piensas que si la ciencia dice lo contrario, que Dios, ¿quién es el que gana? ¿Cómo te llamas? Elías. ¿Quién es el que gana cuando la ciencia y Dios se enfrentan? Para tu generación, la ciencia. Y por tanto, abandonas a Dios. Y el 63% lo que dice es, si tú quieres que yo crea, dame pruebas. Lo digo porque muchas veces cuando hay conferencias, bueno, pues yo no necesito pruebas para creer en Dios. Enhorabuena. Si usted no necesita pruebas para creer en Dios, siga creyendo sin pruebas. Pero lo cierto es que existen esas pruebas para la creencia de Dios y además los millennials y la generación Z y ahora la generación alfa sí piden esas pruebas. Y lo bueno es que existen esas pruebas y de eso es lo que vamos a hablar. Otra de las razones por las que es importante es porque rompe mitos. Vamos a ver, ¿quién piensa de ustedes que cuanto más ciencia, menos Dios?
Más ciencia, menos Dios. ¿Quién piensa que cuanto más ciencia, más Dios? ¿Quién no piensa? Porque la mayor parte de ustedes no han levantado la mano, que lo sepan. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Quién piensa de ustedes que la mayor parte de los científicos, Joana, son ateos? ¿Quién piensa que la mayor parte de los científicos no son ateos? Ahora sí han ganado, ahora los que no piensan son minoría. Pero usted no ha levantado la mano en ningún momento. O la levantado un poquito. Muy bien. Vamos a intentar la tercera vez, Virginia. ¿Quién piensa que solo gracias a la fe, se puede creer en un creador? ¿Quién? No sé, sí, no sé. Sí. Bueno, levante usted la mano, no levanta. ¿Quién piensa lo contrario? ¿Qué es lo contrario? Que no necesitas la fe. No se necesita la fe para creer en un creador. Muy bien, ¿cómo está usted? Al final los propietarios han ido. Es que no han llegado, que es diferente. Bueno, pues todo es mentira. Todo es mentira. Todo es mentira. Cuanto más ciencia, menos Dios, no. Cuanto más ciencia, más Dios. Un poco de ciencia, exactamente como decía al principio, que decía Pasteur, pero lo ha dicho más gente como veremos. Un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha de ciencia te acerca a Dios. ¿La mayor parte de los científicos son ateos? Pues miren, no. Hay un libro que menciono en mi libro, que es de un genetista israelí que se llama Baruch Ara Shalev, que estudia lo que han creído los premios Nobel en los últimos 100 años. En fin, insisto, definamos qué es científico. ¿Vale? Pero científico vamos a entendernos que es de las ciencias duras, por entendernos así, y que se dedican a ello. Yo, porque en una conferencia que está en Barcelona, a ver, ¿quién es usted científico? Y alguien levantó la mano y dice, ¿usted qué es? Sociólogo. Estoy seguro que ahora alguno de ustedes me odia si es un sociólogo, pero digamos que no lo he considerado, ¿no? Desde los físicos, matemáticos, químicos y médicos. Bueno, pues el 97% de los premios Nobel de física de los últimos 100 años se manifiesta como teísta o religioso. Vamos a definirlo. ¿Cómo se llama? Gregorio. Vamos a definirlo, así no me dejo al plazo de ¿qué es un ateo? No cree en Dios. Que cree que Dios no existe. El ateísmo es una religión, es una creencia. Yo creo que Dios no existe. ¿Qué es agnóstico? Creo en algo, pero no sabe exactamente. No lo sé, no me manifiesto. Puede que sí, puede que no. ¿Qué es deísta? Cree en Dios, pero Dios no participa en nuestro mundo, no hace nada. Dios nos ha creado y nos ha dejado en paz. ¿Qué es teísta? Con T. Deísta el primero, con D de Dinamarca. Teísta con T de... No. Cree que Dios existe, que Dios es personal y que Dios participa en nuestra vida. Dios personal, paréntesis. Personal no significa que sea antropomorfo. Persona, en filosofía, significa que es una sustancia individual de naturaleza racional, es decir, una inteligencia que es individual. Y luego está religioso. Entonces estamos desde ateo hasta religioso. El 97% son teístas o religiosos. El 95% de los premios Nobel de Química, teístas o religiosos. El 93% de los premios Nobel de Medicina y Fisiología de los últimos 100 años, teístas o religiosos. Menos del 5% de los premios Nobel de Ciencias de los últimos 100 años se manifiestan como ateos o agnósticos. Menos del 5%. Sin embargo, en los premios Nobel de Literatura, el 30% de los premios Nobel de Literatura de los últimos 100 años se manifiesta como agnóstico o ateo. Por eso suelo decir, en algún podcast, que ser ateo es de letras. ¿Quiénes de ustedes son de letras? Virginia, Matea, Atea, Magia. Algunos de ustedes son de letras y no han levantado la mano. Pero bueno, y luego, solo gracias a la fe se puede creer en un creador. ¿Cómo se llama usted? Sí. Ángel. ¿Usted levanta la mano? No. No. Primero, ustedes conocerán a personas que creen en Dios, pero no son religiosas. Creen que un Dios creador existe, pero no practican una religión. Aristóteles
creía en un solo Dios, pero no partía como una religión. Si ustedes son católicos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 36, dice: la Santa Madre Iglesia enseña que se puede llegar al conocimiento cierto de la existencia de Dios a través de la razón y mediante la observación de la naturaleza. ¿Qué es? ¿Cómo se llama usted? No es Julián. ¿Qué es la observación de la naturaleza con la razón? La ciencia. La Iglesia enseña, en el Catecismo, pero también en el Concilio Vaticano I, que se puede llegar al conocimiento cierto, absolutamente cierto, de la existencia de Dios solo mediante la observación de la naturaleza. Es verdad que si ustedes tienen fe también pueden llegar a ese conocimiento, pero si no tienen fe, pueden llegar a ese conocimiento. Porque ¿qué es la fe? Yo, Ana. La fe es el sentimiento de creer en algo a pesar de que se no puede manifestar 100%. Sabemos lo que quiere decir, pero vamos a llamarlo como pensar con asentimiento. Es lo que has querido decir, ¿verdad? Pensar con asentimiento. ¿Qué se necesita para la fe? Se necesitan tres cosas para tener fe. Miren, para creer que Dios existe no se necesita fe. Para creer que Jesucristo es Dios, sí se necesita fe. ¿Ven la diferencia? Lo primero puede llegar puramente con la razón. Un Dios creador existe, y lo vamos a ver ahora. Para Dios, para que Jesucristo es Dios, no. Pero se necesitan tres cosas. Decía Santo Tomás, se necesita, la fe es una moción del entendimiento. Es decir, primero, pensar. Dice, bajo el imperio de la voluntad. Segundo, querer. Y tercero, asistida por la gracia. Que Dios quiera. Con lo cual, cuando la gente dice, la fe es un don, sí, pero no solo. Es un don que se da y que se recibe y que se tiene que querer. La mayor parte de los ateos lo son, no porque no entiendan la posibilidad de que Dios exista, sino porque no quieren. Porque no sé, tampoco lo digo yo, lo dice Santo Tomás. La principal razón de la increencia es yo no quiero creer. Por razones que sean, porque me fastidia mi vida, porque mi padre me pegaba muy pequeñito, porque lo que sea, no quiero creer. Perdón, me parece muy interesante. Pero tiene usted los propietarios de los canales. ¿Saben quién es el Patas? Te lo cambio por el mío. ¿Saben quién es el Patas? Nosotros llamamos el Patas en WTN a el enemigo. No se pueden imaginar la cantidad de cosas que han pasado cuando dan las charlas o cuando pasan en WTN con... Es como si alguien no quisiera que las cosas determinadas pasaran. Por eso llevo estas pilas de repuesto que espero que funcione. Por eso. El primer trago de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al fondo del vaso está Dios esperándote. Werner Heisenberg, no sé si lo conocen, pero Werner Heisenberg es el físico más importante de la historia de la humanidad, probablemente por encima de Albert Einstein. La única razón que probablemente no lo conozcan, él es premio Nobel, es el padre de la física cuántica, un hombre profundamente cristiano, religioso. Y la razón que quizás no lo conozcan es porque trabajó para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en contra de su voluntad. Con lo cual, cuanto más ciencia, más Dios. ¿Cómo te llamas tú? Santiago. ¿Me puedes leer la frase de Christian Andersen, por favor? Pienso que solo un idiota puede ser ateo. ¿Lo puedes decir más alto? Pienso que solo un idiota puede ser ateo. Lo ha dicho Santiago, no lo he dicho yo. Como usted, lo ha dicho Santiago, no lo he dicho yo. Y lo ha dicho Christian Andersen. Christian Andersen es premio Nobel de Química de 1936. Él se convirtió y era judío. A medida que aprendemos sobre nuestro mundo, la probabilidad de que este sea el resultado de un proceso aleatorio deviene cada vez más remota, de tal forma que son raros hoy los científicos que tienen una actitud atea. Esto lo dice Arthur Compton, que también es premio Nobel de Física. Él fue pastor protestante de la Iglesia presbiteriana. Vamos a ver el trailer del libro. A ver, necesito... Andrea. Vamos a ver, Andrea. Pregunta, y todos necesito que ayuden a Andrea, porque Andrea necesita ayuda. Hay solo dos posibilidades
¿El universo es eterno o el universo tuvo un principio? No, estoy preguntando a Andrea, señor. Por favor. Ya sabía yo. Fíjate la pregunta. Hay solo dos alternativas. No te digo cuál es la razón, cuál es la verdad. ¿Hay alguna otra alternativa? ¿Hay alguna otra alternativa? Rafael, estoy preguntando a Andrea. Mira, yo te ayudo. Esto es no, esto es sí, ¿vale? No hay, muy bien. No hay ninguna otra alternativa. No hay ninguna otra alternativa. O bien el universo tuvo un principio, o bien es eterno. ¿Estamos de acuerdo? Fenomenal. Andrea, la segunda oportunidad. ¿Existimos deliberadamente o existimos por azar? ¿Existe alguna otra alternativa? No. Quiero que lo piensen, porque esta es una de las mayores y más importantes preguntas de sus vidas. No hay otra alternativa. ¿Ustedes están en este mundo por azar o están deliberadamente? No hay ninguna otra alternativa. O están ustedes por casualidad aquí, o están porque alguien quiso. Piensen también cuál es mejor. ¿Cuál les va a hacer sentir mejor? Eso lo sabemos todos. Les voy a dar la consecuencia natural de estamos por azar. Hay un señor que se llama Peter Singer, que es un filósofo ateo, y él sugiere que estamos aquí por azar. Y por tanto, Santiago, tú tienes, según Peter Singer, la misma dignidad que una cucaracha con procesos mentales más sofisticados. Puesto que lo único que tienes es suerte. Entonces, puesto que es suerte, has tenido más suerte que una cucaracha, que he tenido más suerte que una hormiga, que he tenido más suerte que una amiga. Y eso es la consecuencia natural y lógica, piénsenlo, del ateísmo. Porque si están ustedes aquí por casualidad, entonces no son indispensables. De hecho, él propone que se evalúe a la población de tal forma que si usted produce ya menos de lo que consume, se acabe con su vida, porque es un beneficio para el resto. Dense cuenta, no tiene falta de lógica. Es horroroso, pero no es ilógico. A mí me parece horroroso, por supuesto, ¿no? Pero lo cierto es que lo que está diciendo es si ustedes son como una cucaracha y la cucaracha ya no produce y su producción es menor de lo que consume, hay que acabar con ellos porque la felicidad del conjunto aumentaría. Es gracioso, pues el señor Peter Singer, cuando su padre tiene Alzheimer, lo oculta, le lleva a un hospital australiano para que no se sepa. Es decir, cuando su padre no produce lo que consume, tiene una aplicación distinta de sus principios. Pero lo cierto es que esa es la consecuencia natural de ustedes estar aquí por casualidad. Lo contrario, si están ustedes aquí deliberadamente, hace que ustedes sean eso que los cristianos llamamos hijos de Dios, que es justo lo contrario. De pronto, Santiago, tú tienes una dignidad que está mucho más allá de lo que yo pueda crear y por tanto no te la puedo quitar, porque quien te la ha dado es mucho mayor que yo. ¿Se dan cuenta? Y solo existen esas dos posibilidades. O son ustedes una rata con procesos mentales sofisticados o son ustedes hijos de Dios. Estábamos con Andrea. ¿Dios no existe o Dios existe? Andrea, ¿hay alguna otra posibilidad? Muy bien, Andrea. Entonces, si yo te demuestro que el universo tiene un principio y que no estás aquí por casualidad, ¿qué es lo que estoy demostrando? Que Dios existe. Quiero que lo piensen. Mírenlo. Si yo les demuestro a ustedes que el universo tuvo un principio y por tanto un principiador, y ustedes están aquí deliberadamente, necesariamente tiene que existir eso que llamamos Dios. Si son ustedes ateos o agnósticos, olvídense de la palabra Dios y piensen en una superinteligencia. Tiene que existir una superinteligencia que ordenó esto. Lo cierto es que el universo tiene un principio. Esta imagen viene del satélite WMAP del año 2012. Pinta el Big Bang, ustedes no lo ven, pero en este momento, hace 13.700 millones de años, el universo tuvo un principio, que se llama la singularidad. Desde entonces se expande.
Se sabe que el universo tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa. Se sabe que tiene el universo 93.000 millones de años luz de extensión. Se sabe que tiene un principio. Sabemos cuánto pesa, cuánto mide, cuándo nació. El universo no es eterno. ¿Qué es lo que pasó en el Big Bang? Que toda la materia, de hecho, un paso para atrás, si yo les hubiera preguntado antes de esta reunión, si ustedes creen que el Big Bang estaba en contra o a favor de Dios, la mitad de ustedes por lo menos habría dicho que estaba en contra de la existencia de Dios. Fíjense lo que les han hecho creer. Probablemente ustedes pensaban que la teoría del Big Bang estaba en contra de la existencia de Dios, y es exactamente lo contrario. Porque si tiene un principio, y ahí es el principio del universo, ¿qué había aquí? Está mal expresado, porque no había un aquí. Lo que ocurre es que en este momento toda la materia, el tiempo y el espacio se crean. Es muy difícil de entender, pero no solo la materia está condensada en menos de la cabeza de un alfiler y se expande, sino el tiempo y el espacio. Es decir, aquí, otra vez mal expresado, porque no hay aquí, no hay espacio, no había ni tiempo, ni espacio, ni materia. De donde se deduce que aquel que creó esto no es ni material, ni espacial, ni temporal. No tiene materia, no tiene espacio, no tiene tiempo. ¿Por qué sabemos que algo lo tuvo que crear? Porque de la nada nada sale. Como dijo Parmenides, que por cierto era ateo. Claro, en aquel momento él pensaba que el universo era eterno y pensaba que la materia era eterna, pero ahora sabemos que no. Esto forma parte del modelo cosmológico estándar, está comprobadísimo. De hecho, esto les digo, esto viene de un satélite que lo ha recomprobado. Desde que se produjo la teoría del Big Bang hasta ahora se ha intentado desacreditar repetidas veces porque deja al ateísmo con broche y sin escalera. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Se le pregunta al ateo y la respuesta, mírenlo en cualquier vídeo de YouTube, a Dawkins, a Hitchens, es no lo sé, pero no fue Dios. Lo que no es muy científico. No le llamen ustedes Dios, pero lo que sí sabemos es que tuvo que ser inteligente, porque lo lógico es que todo esto hubiera terminado mal, y ahora lo vamos a ver. Cuida de su creación, porque lo lógico es que, por ejemplo, aquí esto hubiera colapsado, lo que se llama el Big Crunch, pero aparece una cosa que se llama la constante cosmológica hace 8.000 millones de años, y hace que se siga expandiendo. Sabemos que cuida de su creación, es decir, es bueno, sabemos que es lo que nosotros llamamos omnisciente o hiperinteligente, sabemos que no tiene materia, que no tiene espacio, que es espiritual. Empieza a parecerse mucho a eso de lo que llamamos Dios. ¿Se dan cuenta? La ciencia empieza a apuntar a que hay algo, una superinteligencia, que se parece mucho a eso que ustedes, si son creyentes, llaman Dios. No hay ninguna duda de que existe un paralelismo entre el Big Bang y la noción cristiana de creación desde la nada. Esto lo dice Joseph Smoot, premio Nobel de Física del año 2006. Él era ateo, él era el director de un proyecto de otro satélite que se llama satélite COBE, que lo mandaron los norteamericanos antes. Cuando vino el satélite COBE con los resultados, él se convirtió. Dijo, el universo necesariamente tiene que haber tenido un principio. ¿Quién es el principiador? Ese que llamamos Dios. Que existen lo que yo o cualquier otro llamaría fuerzas sobrenaturales en acción es un hecho ahora científico comprobado. Me encanta la frase porque en la misma frase pone fuerzas sobrenaturales, hecho científico. Este señor es Robert Jastrow. Él fue director del proyecto Apolo de la NASA. Una vez más, él había sido ateo y se convirtió en teísta. Hasta donde yo sé, no se bautizó. Dice, este hombre sigue existiendo, sigue vivo. Estos dos han muerto ya. Este hombre sigue vivo y era cristiano. Quizás el mejor argumento a favor de la tesis del Big Bang apoya el teísmo es la obvia ansiedad que provoca en científicos ateos. Los científicos ateos le pones el Big Bang y empieza a entrar un sudor frío. Miren, este señor tiene pinta de cura, viste como un cura. Es que es un cura. Es lo que les pasa a los curas, cuando son medio buenos, es que van de cura. Este señor se llama George Lemaitre, es un sacerdote católico belga. Él es el que propuso por primera vez la teoría del Big Bang. Fíjense si el Big Bang no atenta contra Dios, que el que inventó la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico que se llama George Lemaitre. Es verdad que al mismo tiempo, la gente no lo suele reconocer, había otro señor que se llamaba Friedman, soviético, o sea, él era ruso, que lo propuso en paralelo, pero todo el mundo se lo atribuye a Lemaitre,
porque no se hablaba. El señor Friedman, de hecho, el señor Friedman lo mataron los soviéticos por propugnar, por decir la teoría del Big Bang. En la Rusia soviética, yo he tenido la fortuna o no de vivir en Rusia postsoviética, inmediatamente postsoviética, bueno, pues la teoría del Big Bang era el mayor, dijeron ellos, el mayor reto que tiene la ciencia materialista es el Big Bang. Entonces, a este señor, a Friedman, lo mataron cuando volvía de su viaje de boda. A él, a su mujer, lo envenenaron, que es una forma muy soviética de matar, a él y a todo el laboratorio que tenían en Leningrado. Se escapó uno, que se fue a Estados Unidos, se cambió el nombre, y fue uno de los que apoyó el Big Bang posteriormente. Bueno, pues este señor, vamos a ver, Santiago, vamos a ayudar. Cuando yo hago así, tú vas a decir Fred Hoyle. No, pero más fuerte, que tiene que oír esta. ¿Cómo se llamaba usted, el último? Ángel. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Ángel. Ángel. No, usted es Ángel. Iñaki. Hasta Iñaki te tiene que oír. Pero además lo voy a hacer como para que no te des cuenta. Fred Hoyle. Más fuerte. Fred Hoyle. Mucho más fuerte. Iñaki, ya dile Fred Hoyle. ¿A que no lo oyes? No. Iñaki se llama. Fred Hoyle. Ok, vale. Fred Hoyle. Muy bien. El señor Lemaitre inventó la teoría del Big Bang, pero él lo llamó la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación. De donde sucede que los sacerdotes católicos son muy malos para el marketing. ¿Y a quién se le ocurre llamar al Big Bang eso? Entonces, el señor Fred Hoyle. le puso el nombre del Big Bang, riéndose del padre Lemaitre. Se reía del padre Lemaitre. Fred Hoyle. Sí había sido nominado al premio Nobel varias veces y él estaba a favor de la teoría del estado estacionario. Fred Hoyle. En una emisión de la radio de la BBC se metió con el padre Lemaitre diciendo sí, claro, este curilla ha inventado el Big Bang. Fred Hoyle. Le siguió haciendo la puñeta al padre Lemaitre hasta que murió en 1966. Vamos a ver, no te preocupes. Vamos a ver. ¿Cómo se llama usted? Alejandro. Hay solo dos posibilidades, un Big Bang o la teoría en estado estacionario, la materia es eterna. Muy bien. Si creemos en la teoría del estado estacionario, ¿ese es un problema para el ateísmo? No, la materia es eterna, no necesito a Dios. ¿Es un problema para los teístas? No tiene por qué. No tiene por qué, muy bien. La gente suele decir que sí, pero lo cierto es que no. Podría haber la materia eterna y Dios eterno. Pero es más difícil de entender. Si existe la teoría del Big Bang, o sea, si el Big Bang es cierto, ¿es un problema para los teístas? No, de hecho, demanda la existencia de Dios. ¿Es un problema para los ateos? Sí, es un problema para los ateos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó antes? Y por eso se han estado metiendo con la teoría del Big Bang desde que aparece. Entonces, estos dos señores se llamaban Penzias y Wilson. Ellos eran discípulos de Fred Hoyle. y por tanto creían en el universo en estado estacionario. Ellos no creían en el Big Bang, pero en 1966 descubrieron esto, que es la radiación cósmica del fondo. Todos los de ustedes que no son millennials, ¿se acuerdan de las televisiones que hacían? Me gusta mucho eso. Me gusta encontrarme con gente, porque hay veces que doy clases en la universidad y dicen, no sé de qué está hablando. Y entonces me resulta muy molesto. ¿Se acuerdan de la... Yo también, la VHF y la VHF? Qué bonitos tiempos. Bueno, pues eso, el 1% de ese es la radiación cósmica de fondo. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo? Imagínate yo la que viene una explosión, el universo no es eterno, la reverberación como el eco de esa explosión es lo que cogen todas las antenas en todas las direcciones del espacio. El eco de aquella primera explosión es lo que estos señores descubrieron y dijeron, no lo puedo entender, hay 5 grados Kelvin en todas las direcciones del espacio. Al principio empezaron a poner varias hipótesis hasta que otro señor que se llamaba Dicke les dijo, me habéis pisado el descubrimiento, lo que habéis descubierto es la demostración experimental de que el Big Bang es cierto. Porque habéis descubierto ese eco, esa reverberación de aquella primera explosión. Gracias a eso, estos señores
tienen el premio Nobel en 1975, gracias a descubrir la radiación cósmica del fondo. Pero fíjense qué bonito, si ustedes no son providencialistas, si ustedes no creen en la providencia, hacen ustedes mal, porque entre otras cosas están ustedes aquí providencialmente. Estos señores publican el papel en 1966, 6 meses antes de que el señor Lemaitre, padre Lemaitre, se vaya a la tumba. De tal forma que a pesar de que Fred Hoyle, le había hecho la puñeta hasta el final de sus días, padre Lemaitre había seguido siendo feliz. Nunca estuvo nominado al premio Nobel y probablemente tenía que haberlo ganado varias veces. Pero lo cierto es que se va a la tumba sabiendo que su teoría ha sido comprobada experimentalmente y además por discípulos de... Fred Hoyle. No me digan que no tiene cierta ironía. Ahora, ¿qué es un universo antrópico? Iván. Universo antrópico. Un universo hecho para ti y para mí. Para todos. Un universo hecho para el ser humano. Un universo está hecho para el ser humano. Esta es otra de las demostraciones. Cambiamos de capítulo, nos vamos a otra. ¿Qué es lo que pasa en el universo? Que está hecho específicamente para poder contener vida. Como ustedes pueden ver aquí. ¿Verdad, Iván? Dice que sí. No lo ve nadie. Está clarísimo, está clarísimo. Mire, lo que quiere decir un universo antrópico es que las constantes de la física están afinadas tan exactamente que si no fueran esas y fueran otras distintas, el universo no existiría, la vida no existiría. ¿Cómo se llama usted? Pablo no existiría, Luis Miguel no existiría, Rafael no existiría y lo que es mucho peor, yo tampoco. ¿Ya te das cuenta? Eso es lo que quiere decir el universo antrópico, que está todo perfectamente afinado para que ustedes estén aquí. Porque, Alejandro, ¿cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Muy bien, 300.000 kilómetros por segundo en vacío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que en vacío? ¿Por qué es ese valor? No lo sé. Nadie lo sabe. Exacto. Nadie lo sabe. Es eso, lo observamos, es eso, operamos con ello, es fantástico. Si no fuera eso, Alejandro, tú no estarías aquí. O usted no estaría aquí. Eso es lo que quiero que piensen. Las constantes de la física se observan, no se deducen, se observan. Son esas que son, y si no fueran esas, y estuvieran además todas interconectadas, la constante de la fuerza nuclear débil con la constante cosmológica, con la constante de la fuerza nuclear fuerte, si no fuera esas conexiones, el universo no existiría. Y la afinación es inmensa. ¿Se acuerdan que les he dicho, hay una constante cosmológica que hace que el universo no colapse? Esa constante cosmológica está afinada a 120 dígitos. ¿Qué quiere decir? Que es 0,0000, 120 veces, háganlo en casa, a ver cómo se cansa antes, 120 veces 139. Si no fuera 120, sino 119, si no fuera 139, sino 140, ninguno estaríamos aquí. Nadie en física piensa que la constante cosmológica ha sido creada por casualidad. Y esa es solo una de las más de 200 que mencionan en el libro. Les pongo un ejemplo. Este señor calculó, Roger Penrose es premio Nobel de Física del año 2009. Calculó las posibilidades de nuestro universo antrópico basándose solo en la entropía. ¿Saben lo que es la entropía? Luis Miguel, he dicho. No, Luis Miguel, sí. ¿Qué es la entropía, Luis Miguel? El azar como... ¿no? Casi. La medida del desorden en un sistema. La medida del desorden en un sistema. Lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que el desorden siempre aumenta. En cualquier sistema el desorden aumenta. Sin embargo, observamos nuestro mundo y está ordenado. ¿Y eso por qué? Hemos podido tener suerte. No debería ser así. El propio Einstein dijo, no deberíamos esperar el orden que vemos en nuestro universo y sin embargo está ordenado. ¿Por qué? Puede ser suerte. Entonces se calcula qué suerte hemos tenido. ¿Qué suerte hemos tenido? Ahora vamos a hacer una... ¿Tu hijo? Sí. Vale. Entonces todo se queda en cosa. Vamos a ver, Santiago. Si yo le doy a Rafael un billete de lotería y le toca, hoy, y le doy otro billete de lotería mañana y le toca, y le doy otro billete de lotería y le toca,
al día siguiente, y otro al día siguiente, y otro al día siguiente, y le toca. Y le vuelve a tocar el gordo al día siguiente, y al día siguiente. ¿Qué es lo que tú dirías que está pasando? Que lo está mañando. Y es tu hijo. Rafael, eso lo ha dicho tu hijo, que te conoce. Efectivamente, me encanta la respuesta porque quiero que sepas que como la mitad de las personas me dicen que tienes suerte. No puede ser. Pero quiero que sepas que la mejor respuesta es fue en Madrid, en una conferencia, le digo Santiago, ¿qué es lo que dirías, Rafael? Bueno, a todo esto el tipo era un abogado, porque yo lo había visto al principio, digo, bueno, ¿quién es de letras, quién es de ciencias? Es abogado. Entonces, ¿qué es lo que dirías de Rafael si le toca la lotería todos los días? El tío me mira y dice, que me tengo que hacer su amigo. Y además es cierto, es la mejor respuesta. Entonces, efectivamente, pero eso es lo que nos ha pasado en el universo y no nos hemos dado cuenta, y es papel pintado, y lo hemos considerado natural. ¿Nos ha tocado la lotería otra vez? ¿Esta mañana te has levantado? Sí. Normal, ¿no? Un milagro. Mañana cuando te levantes, un milagro. Pero milagro, mucho más que milagro. Es más imposible que tú estés aquí que haya cualquier milagro. Esa es la verdad. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto que no nos llama la atención. Decía el propio San Agustín que los milagros, lo que nosotros llamamos milagros, es algo mucho menos sorprendente y prodigioso que la vida diaria. Y es verdad. La vida diaria es mucho más prodigiosa y sorprendente que cualquier milagro, que la conversión de los panes y los peces. Eso no es nada. No es nada comparado con la entropía. Nada. Te lo voy a explicar. La entropía. Vuelvo. La medida del desorden. Estamos ordenados. Vamos a ver qué suerte hemos tenido. Entonces él calcula el número de bariones del universo. Bariones son partículas subatómicas, 10 elevado a 80. Calcula la entropía del barión, 10 elevado a 43. Ahora me tienen que creer. Los espacios de fase, que son algo así como los números de lotería que repartimos, es el logaritmo de la entropía. Con lo cual, la inversa es la entropía. Con lo cual, es lo que dice, vamos a ver, si había una entre 10 elevado a 123, lo contrario, la inversa del logaritmo es el exponencial, hay un billete de lotería que le he dado a usted y he repartido 10 elevado a 10 elevado a 123. ¿Cuánto de grande es ese número? Es tan grande que no hay un ordenador en el mundo capaz de calcularlo. No existe un ordenador capaz de calcular el número de lotería, el número de billetes de lotería que he repartido, y va y le toca. Y le digo, me he levantado y ha sido normal. Un milagro. De hecho, el propio Penrose dice, imagínense todo el universo, si pueden imaginarse. ¿Qué es lo que es? Todo el universo. Los planetas, las constelaciones. Disuelvan cada planeta en átomos. Va. Atribuyan un 0 a cada átomo. Pues las posibilidades que tenía de tocarle eso, son todavía menores que todo eso. 0,000000000. Las posibilidades que tenía, se lo vuelvo a explicar, si yo te doy un billete de lotería y reparto 10, tus posibilidades son 0,10. Si reparto 100, 0,01. Si reparto 1000, 0,001. Si reparto 10 elevado a 10 elevado a 123, todos los átomos del universo con 0. Esto nos dice cómo de precisa debió ser la calibración del creador. No creo que científico alguno que examine las pruebas pueda llegar a una conclusión distinta que esta. Las leyes de la física nuclear se han formulado a propósito. Fred Hoyle. Fred Hoyle. Este señor es Fred Hoyle. Se convirtió, al final de su vida, no se bautizó, pero se convirtió en teísta. Y llega y dice, una vez desatado, dice verdades como estas. Nadie cree que las leyes de la física se han formulado sino a propósito. Y dice, no hay científico, esto es frase también de Fred Hoyle, no hay científico, él estuvo nominado varias veces al premio Nobel, de hecho, tenía que haberlo ganado, pero como tenía muy mal carácter,
se enfadó con el carolista. Pero lo cierto es que dice, nunca hay ningún científico que no crea en Dios por razones científicas. Las únicas razones por las que un científico no cree en Dios son razones psicológicas, son razones emocionales. Este señor, no lo pone aquí, se llama Kurt Gödel. ¿Quién lo conoce? ¿Alguien conoce a Kurt Gödel? Muy bien. Ahora es cuando yo tengo que decirle, mi mujer es como pero tú. Julián, no, ya, sí me he acordado, por eso me dedico a ti. Una pregunta rápida, Julián. Kurt Gödel era austríaco. ¿De dónde es mi mujer? Muy bien. Muy bien, ahí está. Pues quiero que sepas que más de la mitad de la gente se queda de mí. Pues solo tengo... Kurt Gödel austríaco, mi mujer austríaca. Kurt Gödel es el mayor... ¿Por qué digo lo de mi mujer? Porque alguno de ustedes en algún momento a lo mejor va y la conoce. Entonces quiero que recuerden, oye, pues yo estuve en una conferencia y te mencionó. Se llama Doris, y lo siento por usted, y por usted, y por usted, y por usted, porque el que está casado con ella soy yo. Bueno, pero este señor es el matemático mayor, más importante de la historia. Aquí lo ven paseando con Einstein en Princeton. Él ha hecho muchas cosas, pero les quiero contar una cosa que es que es la pera, y la mayor parte de incluso de los matemáticos no conocen. ¿Saben? Se llaman los teoremas de incompletitud. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se llama usted? Yo. Sí, Begoña. Begoña, fíjese en esta frase. Esta frase es mentira. Si es mentira, es verdad. Si es verdad, es mentira. ¿Tiene solución? Bueno, ya lo digo. ¿Tiene solución? No, no tiene solución. Es lo que se llama la paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso es una paradoja que es, si se dan cuenta, no tiene solución. Pero para hacerlo más sencillo, mi hijo Diego, que tiene 12 años, me llega y me dice, papá, está en el libro, estoy muy orgulloso. Me dice, papá, esto es como el Pinocho. ¿Se acuerda usted que pasaba Pinocho? Sí. ¿Qué pasó? Mentira y se le iba creciendo la Y nariz. le crecía la nariz cuando mentía. Ahora imagínese que Pinocho dice, me va a crecer la nariz. Si le crece la nariz, ha dicho la verdad y no le debería crecer la nariz. Pero si no le crece la nariz, ha mentido y por tanto le debería crecer la nariz. ¿Se da cuenta? Es el mismo problema. ¿Tiene solución? No, no tiene solución. No tiene solución. Es una paradoja que no tiene solución. Bueno, pues eso es lo que hizo este señor, pensar en los teoremas de incompletitud. Voy a seguir con usted, Begoña, porque me ha caído bien. Todo lo que es demostrable es verdad. ¿Es eso cierto? Mientras usted piensa, yo tomo agua. Todo lo que es demostrable es verdad. Quiero que le ayude, Iván. Todo lo que es demostrable es verdad. Sí, pero relativo, ¿no? No, sí o no, mira, de que nada. Como es en teoría de la relativo, lo de Dios chino. Pues sí, diría que sí. ¿Y usted, Begoña? Claro, porque lo ha dicho él. Pues tiene usted razón. Todo lo que es demostrable es verdad. De hecho, es prácticamente una tautología, porque demostrable significa que se ajusta a una realidad. Y por tanto, si es demostrable, es verdad. Segunda, todo lo que es verdad es demostrable. Yo diría que no. Muy bien, son ustedes verdad. No, no. Hay cosas que son verdad, que siendo verdad no son demostrables. Pero quiero que sepan una cosa. Eso es el teorema de incompletitud de Gödel. Pero había otro señor que se llamaba Hilbert, que era el matemático más importante del principio del siglo XX, que decía justo lo contrario. Todo lo que es verdad será demostrable, porque el espíritu humano no tiene límite. Y entonces es una cuestión de tiempo de que cualquier verdad se someta a nuestro espíritu y podamos demostrarla. Entonces se decía, el espíritu va a poder demostrar todo. Interesante, en el mismo congreso donde Hilbert, quien era mayor, presentaba esto, Gödel, que era un jovencito en Leipzig, presentó los teoremas de incompletitud. Al final, después de un par de años, Hilbert reconoció, porque lo entendió, que no es sencillo, los teoremas de incompletitud. Pero voy a decir qué es lo que significa. Lo que dice Gödel es, en cualquier sistema formal,
llamémosle G, donde hay proposiciones y axiomas y verdades, las verdades de este sistema formal precisan de proposiciones y axiomas de un sistema formal mayor, llamémosle G', para poder ser demostradas. ¿Me ha seguido? Mentira, mentira. Pero lo que dices, en la aritmética hay verdades que para ser demostradas necesitan de artificios que no son de la aritmética. Necesitan de proposiciones que están más fuera de la aritmética, que pertenecen a otra área de la matemática. Sistema formal G'. Ahora sí me entiendo. Muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Que el sistema formal G' mayor, una vez más hay verdades que necesitan para ser demostradas de proposiciones y axiomas de un sistema formal todavía mayor, el G2'. ¿Me siguen hasta aquí? Muy bien. ¿Pero cuál es el problema? El problema pequeño es que el G2' tiene una vez más verdades que necesitan para ser demostradas de uno mayor, el G3'. ¿Y así hasta dónde? Hasta Dios. No lo digo yo, lo dijo él. Hasta una realidad espiritual. De hecho, los teoremas de incompletitud demuestran matemáticamente que para la completitud y la consistencia de la aritmética, y por tanto de las matemáticas, y por tanto de la ciencia, se necesita a Dios. Porque hay verdades que, siendo verdad, no pueden ser demostradas en cualquier sistema formal de las proposiciones y axiomas establecidas. Enormemente complicado de demostrar, pero se lo acabo. Quiero que sepan que en las 150 conferencias que he dado sobre esto, gente de exactas tampoco había estudiado cosas que es normal porque verdaderamente son complicadas, pero ya lo saben ustedes. Lo que pasa es que se acuerdan, ya lo saben ustedes. Pero voy a dar algo para que se acuerden. ¿Quiénes de ustedes han leído El Quijote? ¿Saben algo del Quijote? ¿Conocen El Quijote? ¿Saben quién es Cervantes? El Quijote. Levanten toda la mano, por favor, que me da un poco de baja. Gracias, de verdad. Muy bien. Pues en El Quijote, en el capítulo 51 del Quijote, ustedes se acordarán de que a Sancho Panza le hacen gobernador de una isla. ¿Se acuerdan? Y todos nos acordamos de la isla Barataria. Los de mi generación, los de tu generación no tienen criterio. Pero todos nos acordamos de tal. Bueno, pues hay unos nobles que le intentan hacer burla a Sancho Panza. Entonces, para hacerle burla, le dicen: señor gobernador, tenemos un problema. Aquí en la isla tenemos un puente, Julián. Y al final del puente hay una horca. Y en la horca ahorcamos a todos aquellos que cuando crucen el puente nos dicen una mentira. Y dejamos pasar a aquellos que dicen la verdad. Hasta aquí bien, ¿verdad? Pero tenemos un problema y ha pasado una persona y le hemos preguntado: ¿a qué viene? Y ha dicho: a que me ahorquen. Ah, si le ahorcamos, ha dicho una verdad. Si no le ahorcamos, ha mentido. ¿Qué hacemos? ¿Se dan cuenta que es lo mismo, Begoña, que lo de Pinocho? ¿Se dan cuenta? Es la misma paradoja. ¿Qué hace Sancho Panza? Aplica los teoremas de incompletitud. Él dice: mi señor Don Quijote me enseñó que donde no alcance la justicia, sistema formal G, aplique la misericordia, sistema formal G'. Por tanto, que le dejen ir, porque siempre será mejor que un culpable salga libre que ajusticiemos a un inocente. En el sistema formal de la justicia no había solución. Aplica un sistema formal mayor, la misericordia, y tiene solución. Esto es lo que le digo yo a mi mujer austríaca. Antes que Goethe, Cervantes. Es la discusión que tenemos en casa. Y ahora les cuento lo que ustedes. Esto es la de ADN. Le falta la I. ADN. Esto es una molécula de ADN. Ustedes saben, no sé, lo habrán visto varias veces, lo que se llama la escalera de caracol. Lo que tienen que saber es que los pasamanos de la escalera de caracol son azúcares y fosfatos. Pero lo importante, la información del ADN está aquí, en los peldaños, si quieren, de la escalera. Los peldaños de la escalera se forman juntando dos bases nitrogenadas, que se forman y que se juntan de una forma exacta, o sea, que tienen que juntarse de una forma preestablecida. Cada uno de ustedes tiene en cada una de sus moléculas de ADN 1.375.000 pares de bases. Hay 4 bases nitrogenadas, la ACGT. ¿Hay algún biólogo en la sala? Me corrija, por favor.
Ya, lo estoy diciendo, gracias. Correctísimo. Muy bien. 4 bases nitrogenadas a CGT, 1.375.000. Las posibilidades, Julián, de que tu ADN funcione, porque si no se conectan así exactamente, el ADN no funcionaría, no te pasaría información. ¿Cuáles son las posibilidades aleatorias de que aquello se haya formado por casualidad? Una posibilidad entre 4 bases nitrogenadas elevado a 1.375.000 pares de bases que tienes en cada una de tus moléculas. Es decir, una vez más, ya ha tocado la lotería. Las posibilidades que su ADN funcione aleatoriamente son un infinitésimo y sin embargo funciona. ¿Por qué? Fíjense, el proyecto Genoma Humano empieza en el año 1990 y termina en el año 2004. El director del proyecto Genoma Humano es un señor que se llama Francis Collins. Es probablemente el biólogo, el genetista más importante de nuestra generación. Sigue vivo y trabaja en Estados Unidos. En 1990 él es ateo. Entra en el proyecto Genoma Humano. A mediados del proyecto Genoma Humano se convierte en teísta. Al final del proyecto Genoma Humano se bautiza, se hace cristiano y ahora forma parte del Consejo Asesor Científico del Papa. Él escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios. Y lo que dice es, lo que yo he descubierto en el genoma humano es un lenguaje. De hecho, en el libro verán páginas que tengo copias de las páginas que quedan del genoma humano, y es A, C, G, T, G, A, C. Es como un lenguaje digital. Dice, detrás de cada lenguaje necesariamente tiene que haber una inteligencia. Piénselo. No hay un lenguaje, da igual que sea de codificación, que sea un lenguaje humano, que sea un lenguaje verbal, lenguaje escrito, que no precise una inteligencia. Luego lo que descubrí es que había una inteligencia. Y eso es lo que hizo que se convirtiera. El universo no es eterno. No existimos por casualidad. Luego, ¿qué es lo que he demostrado? Que Dios existe. Que Dios, creador, necesariamente existe. Y eso es una buena noticia. Y eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque miren, ese Dios creador no le cogió a usted, Rafael, o usted, no me ha dicho nunca el nombre. Carlos. Buen nombre, le falta el José y sería fantástico. Pues Carlos, no ha cogido Carlos y lo ha tirado como una pelota que tira mi hija Clara y se olvida de dónde está la pelota. Sino que en cada momento, lo que dice la ciencia es que lo creó hace 13.700 millones de años, pensó en usted, lo creó y ha estado cuidando de usted en cada momento, de tal forma que si Dios no quisiera, yo no terminaba la frase. En cada momento, la siguiente respiración que usted está dando no es por casualidad, es deliberada. No es que Dios se haya olvidado de usted como la pelota, no. Lo tiene usted y quiere que dé esa siguiente respiración. Y eso es fantástico. Porque como nos dije al principio, las posibilidades son, o son ustedes una cucaracha, o son ustedes hijos de Dios. Y lo que dice la ciencia es que, bueno, hay alguno que es un poco cucaracha, pero los demás no son cucarachas. Para el científico que ha vivido su fe en el poder de la razón, la historia termina como en un mal sueño. Ha escalado la montaña de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto y cuando se tira sobre la última piedra es saludado por una banda de teólogos que ha estado sentado allí durante siglos. Eso lo dice Robert Jastrow, que como les dije era el padre del proyecto Apolo de la NASA. Él era ateo y cuando se convierte. Y es que la ciencia no es más que otro camino para llegar a Dios. Ustedes pueden llegar a Dios a través también de Dios. ¿Qué es WTN? Esto se ve mal, pero se lo voy a contar rápidamente. WTN es una televisión que hemos fundado. WTN la funda esta señora. Es una monja de Clarisa de Clausura, que tiene más de 60 años. Vive en Alabama, donde hay un 0,5% de católicos. Monja, Clarisa, de Clausura, en silla de ruedas, mayor, y funda el mayor canal de medios de comunicación religioso del mundo.
hoy lo ven más de 460 millones de hogares todos los días, está en 160 países. Y hace 5 años me volví a España, por cosas de la providencia, un grupo de personas que somos laicos empezamos este canal. La televisión es gratuita, la televisión no tiene publicidad. Yo soy el presidente de la fundación, ningún miembro de la fundación cobra. No cobro, ningún miembro de la fundación cobra. El contenido es exclusivamente católico. Es independiente, no pertenece a la conferencia episcopal, ni a ningún movimiento, ni a ninguna orden religiosa. Está dirigido por laicos, sirve para salvar familias y se financia solo con donativos. Fíjense que está en rojo. ¿Por qué? Que se financia solo con donativos. ¿Lo ven ustedes venir? Estamos en todas las... Espero que aquí esté Digi, está cambiada. Estamos en Digi y en todas las demás. Estamos en todas las cadenas de televisión y en Digi principalmente. Y también nos pueden ver a través de www.tn.es y nos pueden ver a través de YouTube. Insisto, es gratuita. Ustedes entran en www.tn, pueden ver la televisión en directo o pueden verla también como un Netflix católico. Y no se les cobra. Ustedes bajan las series y las ven todas las series, que sean científicos, católicos. Hay series para niños, para jóvenes, dibujos animados. ¿Por qué? Fíjense, como os he dicho al principio, yo he estado 25 años fuera de España. Cuando he vuelto a España me he encontrado un país que digamos que tiene áreas de oportunidad, vamos a decirlo así, áreas de mejora, que ha cambiado mucho desde cuando me fui. Y no para bien. Y me preocupan mis hijos y me preocupan mis nietos, me preocupan ustedes, y como les he dicho, también me preocupo yo. Me preocupa la salvación de las almas, de sus almas y de la mía. Y eso ha sido los políticos, seguro, y sí, seguro también, pero los medios de comunicación principalmente. Los medios de comunicación son los que, a mi juicio, tienen una gran responsabilidad por lo que el decaimiento, en mi juicio, pasa en esta. Entonces, hemos puesto un medio de comunicación para contrarrestarlo. Y esa es la razón por la que hago lo que hago. Entonces, aquí no lo ven, pero dice, haz un donativo. Necesitamos tu ayuda. No tengo los folletos, entren en www.ewtn, pone ayúdanos, da igual, den 5 euros, fantástico. 10 euros, mejor. 15 euros, 3 veces mejor, pero cualquier cosa. Y ahora es cuando ustedes aplauden. Y contesto preguntas. Si tienen preguntas. Si no, les hago yo una. Vale. Al principio... Hay una que quiero que me hagan y lo va a ser esta. Sí. Al principio comentaba que un materialista, cuando hacía la comparación de la cucaracha, ¿no? Perdón. Y bueno, decía que el que no era productivo, por el beneficio, por la felicidad del colectivo, pues había que acabar con el que no. Pero bueno, ese planteamiento de dignidad, felicidad, es un concepto cristiano más bien, más que materialista. Porque si somos materia, somos una casualidad, no tiene sentido plantear la felicidad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo lo único que he señalado es que el que lo decía es un señor que se llama Peter Singer. Él es un utilitarista. Si ustedes saben lo que es el utilitarismo, es una corriente filosófica que empieza con Bentham. Entonces lo que dice es que nuestro objetivo es aumentar la utilidad. Y por tanto, si usted no cree en el alma humana, pues realmente, si somos solo materia, realmente no tenemos esa dignidad de cosa creada. Entonces, yo creo que es, a mí me parece verdaderamente repugnante, pero lo cierto es que es consecuente. O sea, por lo menos tiene bueno, yo pienso que el ser humano es solo materia y por tanto, si es solo materia, debemos tratarla como el resto de materia. Es materia un poco más sofisticada, pero materia al fin y al cabo. Lo que pasa es que, como te he dicho, Rafael, luego cuando el señor Singer se ve
compelido por la realidad de que su padre tiene Alzheimer, él no se comporta de acuerdo con sus ideales. No es coherente. Siempre pasa igual, si se dan cuenta. Es mucho más fácil pelear por unos ideales que vivir de acuerdo a ellos. Pasa siempre, para los cristianos también. Entonces, a mí me parece muy bien que trate bien a su padre, pero es verdad que es un poco inconsecuente. Pero con toda razón del mundo, el señor Singer, si ustedes conocen a los del nuevo ateísmo, que realmente ya no son nuevos, porque la mitad han muerto, pero vamos, Dawkins, Hitchens, Dennett, Samuel Dennett murió hace 2 años, Daniel Dennett murió hace 2 años, Hitchens murió hace 10, a lo mejor, Dawkins está muy mayor, y bueno, pues todos estos apoyan al señor Singer. El ateísmo lleva a eso. Sí. Otra vez, sí. ¿Me recuerdas tu nombre? Alejandro, Sí. al principio comentabas, José Carlos, había una slide muy buena que decía Dios existe, Dios es Jesucristo y la Iglesia. 3 puntos, ¿vale? Sí. Entiendo que durante tu charla, durante esta conferencia, has demostrado el primer punto. Sí. Pero yo me ha parecido entender que tú eres católico. Sí. Has demostrado el primer punto. ¿Nos puedes compartir qué es lo que te ha hecho creer en el punto 2 y en el punto 3? Sí. Te recuerdo, Alejandro, los 3 puntos del credo, el resumen, lo que llaman el resumen ejecutivo del credo de los católicos es: Dios existe, eso participa para todos los teístas; Jesucristo es Dios, eso es una realidad para todos los cristianos; la Iglesia Católica es aquella que formó a Jesucristo, eso es una realidad para los católicos. En el libro solo hablo de la primera parte. De hecho, el último capítulo del libro dice: ¿y ahora qué? Vale, una vez que te he demostrado que existe un Dios que es personal, que cuida de la creación, ¿a dónde nos lleva eso? Porque eso no es suficiente. Cuando estaba haciendo el podcast hoy con René, había uno de los chicos que estaba allí con las cámaras y me decía: no, si yo esto lo creo, lo que pasa es que a mí me cuesta lo de Jesucristo. Y es verdad que si uno no tiene una experiencia religiosa, está bien y es un muy buen paso creer que Dios existe, y es mucho mejor que lo contrario, pero es insuficiente, porque eso no llena la vida, o sea, no te hace feliz. Lo que hace feliz, y lo digo también en el libro, miren, una de las cosas que fui consejero delegado de una compañía que se llama IRI Worldwide. Esta compañía es de Big Data, de tecnología, pero también tiene una parte de investigación de mercados. Es como la competencia de Nielsen, si ustedes conocen quién es. Bien. Pero una de las competencias de IRI era Ipsos. Ipsos tiene un estudio todos los años sobre la felicidad humana, pero lo hace de forma subjetiva. Entonces pregunta a los: Alejandro, ¿tú eres feliz? Sí, no. No te pregunta cuántos coches tienes, cuánto ganas, tu casa es muy grande, sino ¿eres feliz? Y va comparando año a año, país con país, y insisto, son subjetivos. Y luego te pregunta ¿qué es lo que te hace feliz? Y lo que es brillante del estudio, bueno, muchas cosas, son que lo que hace feliz al ser humano es igual en Indonesia que en España, en Filipinas que en Finlandia. Lo que les hace feliz a ustedes, a cada uno de nosotros, la propensión a ser feliz, las 3 primeras cosas, no necesariamente en este orden, son tener salud, tener familia, tener a Dios. Ustedes tienen salud, familia y Dios, y su propensión a ser feliz es mucho mayor que si no tienen cualquiera de las 3. Pero una particularidad, que si tienen la tercera, les puede faltar las otras 2. Con lo cual, estamos creados para ser felices solo si practicamos una religión, si creemos en Dios, y eso significa algo en nuestra vida. ¿Por qué? Antes de eso, preguntaba una vez, ¿por qué? ¿Cómo es posible que la evolución haya llevado a él? No es posible. La única razón es porque estamos diseñados para aspirar a querer en Dios. Insisto, en el libro hablo también de 3 estudios, uno en Finlandia y 2 en Estados Unidos, que demuestran que el ser humano es naturalmente teísta. Ustedes cogen a un niño, no le enseñan nada, y acaban diciendo: sí, este orden, esta belleza, el amor que siento, tiene que venir de algo superior, y lo llama Dios. El ser humano es naturalmente teísta. Para ser ateo, lo que ustedes tienen que hacer es, y permítame la barbaridad, castrar su conciencia. Cercenar lo que naturalmente... Todo le está diciendo, todo. Cuando llega a su casa y su mujer, su hijo,
Cuando usted le dé un beso, cuando usted vea, salga por aquí y vea el otoño cayendo, diga, esto es bello, esto es bueno. Cuando usted sienta algo que no lo sabe explicar, pero quiere hacer bien a alguien, ¿de dónde viene? No lo sabe, y eso le lleva naturalmente a creer en Dios. Entonces el ateísmo no es más que, porque podemos, porque Dios nos ha dado esa libertad, podemos decir, no, pues no, voy a censurarlo. Entonces, primera parte de la respuesta, no te he contestado y lo sé. Fíjense, el 6 de noviembre, sale otro libro, voy a aprovechar, ya que me he hecho la pregunta, que se llama Las evidencias de que Jesús es Dios. Porque esta pregunta sale, hay dos preguntas que salen siempre, el problema del mal y esta. Sale, vamos, y por eso pongo esto, porque yo quiero contarles esto. Pero siempre sale. Entonces, sí, hay evidencias de que Jesucristo es Dios. Y hay evidencias de que la Iglesia Católica es la verdadera. Pero, como he dicho, Dios existe es prácticamente, si usted lo piensa, si de verdad piensa, no puede zafarse de esa realidad. Un Dios creador existe. Jesucristo es Dios, sí necesita fe. No es una verdad tan evidente. Decía San Agustín que había dos tipos de verdades, lo que llamaba visio y cognicio. Por ejemplo, ahora es de día, ¿verdad? Vamos a suponer que sea día, pues de día de todo. Bien. ¿Le cuesta a usted, tiene usted algún problema de voluntad por aceptar que hoy sea de día? La luz está encendida, ¿verdad, Alejandro? Muy bien. Si te das cuenta, el aceptar esa verdad no tiene ningún mérito por su parte. Eso es lo que llama visio. Es una verdad que no precisa de su voluntad para adherirse a ella. La existencia de Dios sí necesita cierta voluntad para adherirse a ella. Por eso sí tiene mérito creer en Dios. Cuando me preguntan, no es, una cosa es que sea evidente y otra cosa es que tiene mérito, porque siendo evidente tiene usted que pensar en ello. Si usted no piensa en ello, lo va a abandonar. Pero que Jesucristo es Dios es todavía más difícil para entenderlos. ¿Vale? Tiene usted que poner más voluntad y más conocimiento. Pero hay muchísimas evidencias, pero muchísimas evidencias. Entonces, no le voy a resumir el libro porque entre otras cosas es muy largo, pero vamos a ver, ¿qué puede haber sido Jesucristo? Una persona, muy bien. Puede no haber existido. Jesucristo no existe. Vale, pues el primer capítulo es demuestro que Jesucristo existió. Hay más evidencias de que Jesucristo existió que Julio César existió. Si Jesucristo no existió, Alejandro Magno no existió. Trajano no existió. Dicho por los enemigos del cristianismo. Solo utilizó las fuentes el Toledot Jesu, el Celso, Plinio, Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, todos, ninguno de ellos cristianos, todos demuestran que Jesucristo. Segunda posibilidad, o sea, la primera es que es un mito, la segunda posibilidad es una manipulación. Aquello que Jesús dijo no es aquello que oímos nosotros, no es verdad. Los primeros escritos sobre Jesús pasan menos de 10 años después de que se muera. Para ponerle un ejemplo, todo lo que sabemos del Imperio Romano viene prácticamente de los anales de Tácito. Tácito muere en el año 115. El primer escrito que tenemos de los anales de Tácito es del año 895, es decir, 700 y pico años después. Lo que tenemos de Jesucristo son 10 años después. De Tácito tenemos dos manuscritos, uno del siglo IX y otro del siglo XIII. De los evangelios del Nuevo Testamento tenemos ¿cuántos, Alejandro? 25.000 manuscritos en todos los idiomas del Nuevo Testamento. Tenemos un exceso. La correspondencia entre ellos es un 99.8%. Es decir, todos dicen lo mismo, da igual que sean escritos en copto, en arameo, en griego, en latín, todos. Se escribieron al principio. Lo que tenemos ahora es aquello que se escribió. Aquellos pudieron estar equivocados, pero lo que dijeron de Jesucristo es lo que de verdad creemos. Luego no es una manipulación. Puede haber sido un mentiroso, es decir, él no se creía que era Dios, pero eso también lo descarta. Puede haber sido un maníaco, haber estado loco. Ya ha habido gente que lo ha dicho, pero también analiza la psicología de Jesucristo y no. ¿Y qué es lo único que nos queda? Si no es un mito, no es una manipulación, no es un maníaco, no es un mentiroso,
Solo nos queda que en el Mesías. Fíjate qué bonito que todo empieza con M. ¿Se dan cuenta? Es que no lo aprecio. Todo empieza con ¿sabes? Entonces, primero, solo puede ser el Mesías. Pero luego hay evidencias. Hay evidencias científicas, los milagros eucarísticos, hay evidencias arqueológicas. Hago la lista hasta el año 2024, se han estado descubriendo cosas que decían que no existían. Poncio y Pilato dijeron que no existía. Ahora tenemos una piedra que menciona a Poncio y Pilato. Caifás dijeron que no existió. Ahora hemos descubierto el osario de Caifás, donde estuvo enterrado. La piscina de Siloé dijeron que no existía. Han descubierto en el año 2023 la piscina de Siloé. Y así una detrás de otra. No sé si he estudiado los milagros eucarísticos, pero eso no se lo voy a desvelar para que se compren el libro más que nada. Pero es espectacular. No hay la sábana santa. Es imposible. Es una prueba de necesariamente el tipo que estuvo allí. Hay 3 personas que han estudiado estadísticamente cuáles son las posibilidades de que la sábana santa pertenezca a otra persona que no es Jesucristo. Es imposible. Es 1 entre 10 elevado a menos 83. No es posible. O era Jesucristo o no era. No sabemos todavía cómo se formó la imagen de la sábana santa. Y así, entonces sí, hay enormes evidencias. Mire, una que a mí me convence mucho son las profecías. Piensen esto. Hay como 200 profecías, al menos 200 profecías en el Antiguo Testamento que hablan del Mesías. Y todas coinciden con lo que pasó y con lo que hizo Jesús. Hay una profecía de Miqueas que dice: el Mesías nacerá en Belén. Escrita 500 años antes de que nazca Jesucristo. Isaías 7 dice: y nacerá de una virgen. Escrita 750 años antes de que naciera Jesucristo. Hay uno que dice: ¿cuándo nacerá? Lo que se llaman las semanas de Daniel. Daniel 9, léanselo. Él dice: el Mesías nacerá después de 70 veces 7 años, desde el exilio a Babilonia. Y coincide, ¿sabe cuándo? El año 32, 33. ¿Cuándo morirá el Mesías? Y así, una detrás de otra, 200, todas coinciden. ¿Cómo es posible que alguien 750 años antes de Jesucristo diga cómo va a morir el Mesías y diga va a morir crucificado? Y muere crucificado. Por cierto, la crucifixión la introducen los romanos en el Oriente Medio. Con lo cual, el que lo escribe no sabe ni de lo que está hablando, porque nunca ha visto una crucifixión. Isaías, cuando escribe y morirá atravesado, morirá así, pero va y muere así. ¿Cuáles son las posibilidades? Pues mire, una vez más, hay 3 autores que han calculado las posibilidades. Hay uno, de hecho, Peter Stoner, que calcula las posibilidades y dice: solo de 8 de las 200 profecías, dice: es imposible que haya sido por casualidad. Ahora, todo esto convence a quien quiere ser convencido. El que no quiere ser convencido, no. No sé si lo he dicho antes o ya no sé si lo dije en el podcast. Hay un señor que se llama Thomas Nagel, que es un autor, filósofo, también ateo, que él dice, literal: a mí me sorprende que todas las personas que tengo a mi alrededor que son inteligentes crean en Dios. Porque yo no quiero. Yo no quiero que haya un universo que necesite a Dios. Yo no quiero necesitar a Dios. Fin de la cita. ¿Qué es lo que está diciendo? Mi voluntad es la que va a estar en contra de la existencia de Dios. No importa lo que me digas, no voy a creer en Dios. Por lo cual, yo lo que hago es, yo les pongo los datos y luego ustedes tienen que dar el paso. Pero muchas gracias por preguntarme esto. ¿Qué es esto? Esto es algo que les pido. Vamos a ver. Esto es importante, le voy a decir también por qué, para el WT. Porque muchas veces me dicen: bueno, ya creo que fantástico lo de WT y tal, pero es un canal contra todos los canales. Entonces, ¿cómo vas a poder eso? Fenomenal. Fíjense, hay un señor que se llama Solomon Asch que hizo esta prueba con sus alumnos en los años 70 del siglo pasado. Y les hizo, dice, cogió a 8 alumnos y les hizo esta prueba. Yo quiero que vean un estudio de visión. Tienen aquí una raya y tienen la raya ABC. ¿Cuál de las rayas A, B o C tiene la misma longitud que la raya de referencia? No me lo digan. Eso, no me lo digan, fenomenal. Entonces coge a 7 alumnos y dice: Julián, ¿cuál? La A. La A. La A. La A. La A. Todos en voz alta. La A. Y cuando llega el octavo, la A. ¿Cuál es el experimento? Lo que no sabía el octavo
es que el experimento era él. El profesor había cogido a los 7 alumnos, había conchabado con ellos, decir, vosotros vais a decir la A. Es lo que se llama un experimento de conformidad. En un 80%, el octavo alumno decía la A. Y como todos vemos, es la B. Es broma. Como todo es evidente. Y entonces cuando le preguntan al alumno, ¿cómo? ¿Por qué has dicho la A si es evidente que es la C? Las respuestas son, porque si todos veían la A, el que estoy equivocado soy yo. O porque no quiero llamar la atención. Porque lo que no queremos ninguno, ¿verdad?, es ser el friki. ¿A qué no? Ninguno queremos ser el tonto, ¿verdad? Ninguno. Entonces dicen la A. Eso les pasa a ustedes, me pasa a mí. Cuando los medios de comunicación les dicen ¿cuántos sexos hay? Todos lo sabemos, ninguno lo decimos. La A. La A. ¿Se dan cuenta? Todos nos pasa. Pero lo interesante del experimento viene después. Él cogió a uno de los 8 y le dijo, vamos, tú vas a decir la verdad. Le dice la A, la A, la A, la C, la A, la A, la A. ¿Y saben lo que pasó? El 80% de los alumnos octavos tuvo el valor de decir la C. Basta que uno de ustedes diga la verdad. Basta que uno de ustedes tenga el valor para que le dé el valor a todos los demás. Por eso tenemos WTN. Basta que uno diga la verdad. ¿Se acuerdan de la historia del traje nuevo del emperador? El emperador le han engañado, le han dicho, tiene un traje nuevo, pero va desnudo. Pero no han hecho creer a todo el mundo que el traje nuevo del emperador es magnífico, los atenes fantásticos y maravilloso. Y cuando se va paseando por el pueblo, un niño dice, pero si va desnudo. Y en ese momento se rompe el encanto, todo el mundo va y lo ve que va desnudo y empiezan a reírse. Eso es lo que hace falta. Miren, si ustedes son católicos, aquel que pudo, y si son cristianos igual, aquel que pudo decirlo, nos dijo, son ustedes la sal de la tierra, son ustedes la luz del mundo. No se lo dijo a los curas. No dijo, perdón, ¿tiene usted el cuello? ¿Usted es la luz del mundo? Ah, usted no, usted sí. No dijo eso. Dijo, todos sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Y continuó y dijo, y si no servís para dar sal, solo servís para que os pisen. Y yo les digo que eso nos pondrá en ese espejo al final de nuestra vida. Ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Y si ustedes no dan luz, ¿quién? ¿Quién? Esa es la razón por la que... Gracias por la pregunta, Alejandro. Ninguna última pregunta. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. José Carlos, yo quiero darte las gracias y tomando pie de que en noviembre tenemos nuevo libro, tendremos que pensar en invitarte a una próxima conferencia en 2026 para que nos hables del libro. ¿Se viene Iván? Sí, se viene. Yo voy. Contamos con ello. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que tienes un minuto o un par de minutos. Alguien ha traído el libro para que se lo dediques. No creo que haya más de 2, no creo que te lleve mucho tiempo si eres tan amable, porque ya que lo han traído, que no se vayan sin una dedicatoria por tu parte. Y como ha dicho él, no os olvidéis de entrar en www.tn.es y en la zona de donar, porque me pidió que expresamente os lo dijera. Él no nos ha cobrado nada, pero sí nos ha pedido que hagáis alguna donación, aunque sean 5 euros, o el doble de 10. ¿Perdón? Yo he entrado y no me exige dólares. Bueno, de todas maneras, si das 5, son menos euros, porque el euro está más fuerte que el dólar, o sea que dar 5 estás dando 4,80.
Vale, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Cuidado con el cable.